Tenía solo 48 horas para decidir, su carrera musical o su matrimonio secreto. Rosalía nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que elegir entre el amor de su vida y sus sueños de conquistar el mundo. Lo que pasó después cambió su destino para siempre. El 15 de marzo de 2018, mientras el mundo conocía apenas el nombre de Rosalía Vila Tobella, ella se encontraba en el pequeño despacho de un abogado en Barcelona, con las manos temblorosas y una decisión imposible por delante. Frente a ella, sentado con una expresión fría y calculadora, estaba Alejandro Mendoza, un empresario musical de 35 años que había sido su esposo secreto durante los últimos 2 años. Rosalía, tienes que entender la situación, le decía Alejandro mientras revisaba unos documentos que yacían sobre la mesa de madera oscura. El contrato que firmaste conmigo cuando nos casamos es muy claro. El 50% de todas tus ganancias musicales me pertenecen. Siempre. La joven artista, que apenas tenía 25 años en ese momento, sentía como si el mundo se desplomara a sus pies. Había conocido a Alejandro en 2016, cuando ella era una estudiante del Conservatorio Superior de Música del Liceu y él prometía ser la puerta de entrada al mundo musical profesional. Lo que comenzó como una relación de mentoría rápidamente se transformó en algo más profundo, o al menos eso creyó ella. En aquellos días, Rosalía era una joven llena de sueños pero sin recursos. Venía de San Esteves Ses Rovires, un pueblo pequeño cerca de Barcelona, donde había crecido escuchando a su abuela cantar coplas tradicionales mientras preparaba la cena. Su familia no tenía dinero para financiar sus ambiciones musicales, y cuando Alejandro apareció en su vida, ofreciéndole no solo amor sino también la oportunidad de grabar su primer disco, ella creyó que había encontrado a su salvador. El matrimonio secreto se celebró en una pequeña capilla en las afueras de Girona, en diciembre de 2016. Solo estuvieron presentes 2 testigos que Alejandro había contratado para la ocasión. Rosalía llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano, y sus ojos brillaban con la esperanza de quien cree que está escribiendo el primer capítulo de un cuento de hadas. Me decía que teníamos que mantenerlo en secreto por mi carrera, recordaría Rosalía años después. Según él, si la industria musical descubría que estaba casada tan joven, nadie me tomaría en serio como artista. Me convenció de que era lo mejor para nosotros. Durante los primeros meses de su matrimonio secreto, todo parecía perfecto. Alejandro financió las sesiones de grabación de lo que se convertiría en Los Ángeles, el álbum que lanzaría a Rosalía al estrellato. Trabajaron juntos día y noche, él como productor ejecutivo y ella volcando toda su alma en cada nota, en cada palabra. Pero a medida que el álbum comenzó a ganar reconocimiento, la dinámica de su relación empezó a cambiar. Alejandro se volvió más controlador, más posesivo. Insistía en estar presente en cada reunión, en cada entrevista, en cada decisión artística. Cuando llegaron las primeras ofertas de discográficas importantes, él se aseguró de que su nombre apareciera en todos los contratos como socio y representante legal. Al principio pensé que solo quería protegerme, contaría Rosalía. Pero poco a poco me di cuenta de que lo que realmente quería era controlarme completamente. La situación se volvió insostenible cuando Malamente comenzó a ganar tracción internacional. Era febrero de 2018, y el vídeo musical que ella había conceptualizado y dirigido junto con su hermana estaba conquistando las listas de reproducción de todo el mundo hispanoamericano. Pero Alejandro reclamaba no solo el crédito artístico, sino también el control total sobre las ganancias que estaba generando la canción. Una noche llegué a casa y encontré papeles esparcidos por toda la mesa del comedor, recordaría Rosalía con lágrimas en los ojos. Alejandro había estado calculando cuánto dinero había ganado solo con Malamente en las primeras semanas. Y cuando me vio mirando los papeles, me dijo con total frialdad, no olvides que la mitad de esto es mío. Para siempre. Fue entonces cuando Rosalía comenzó a cuestionar realmente la naturaleza de su matrimonio. ¿Era amor lo que sentía Alejandro hacia ella, o había visto en su talento una oportunidad de negocio? La respuesta llegó de la manera más dolorosa posible. En marzo de 2018, mientras Rosalía estaba en Los Ángeles reuniéndose con productores estadounidenses para planificar su expansión internacional, recibió una llamada que cambiaría todo. Era su hermana Pilar, que había descubierto algo devastador mientras ayudaba a Rosalía a organizar sus documentos personales. Rosalía, tienes que volver a Barcelona inmediatamente, le dijo Pilar con voz temblorosa. He encontrado algo sobre Alejandro que necesitas ver. El vuelo de regreso se sintió eterno.
Rosalía no podía dejar de pensar en el tono de urgencia en la voz de su hermana. Cuando finalmente llegó a su apartamento en Barcelona, Pilar la estaba esperando con una carpeta llena de documentos. Alejandro no es quien dice ser, le explicó Pilar mientras abría la carpeta. He estado investigando, y resulta que ya ha hecho esto antes. Hay al menos 3 mujeres jóvenes, todas artistas emergentes, que han pasado por lo mismo que tú. Los documentos que Pilar había reunido contaban una historia escalofriante. Alejandro tenía un patrón, se acercaba a jóvenes talentos prometedores, las enamoraba, las convencía de casarse en secreto bajo el pretexto de proteger sus carreras, y luego las explotaba financieramente hasta que ellas se daban cuenta de la trampa. Carmen Rodríguez, una cantautora de Sevilla, había sido su primera víctima conocida en 2012. Elena Vázquez, una violinista de Valencia, había caído en sus redes en 2014. Y María González, una pianista de Madrid, había sido su víctima más reciente antes de Rosalía, en 2015. Todas tenían talento, todas eran jóvenes, todas venían de familias humildes, explicaba uno de los documentos que Pilar había conseguido de un detective privado. Y todas firmaron contratos matrimoniales que les costaron años de ganancias y, en algunos casos, sus carreras completas. Rosalía sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Todo lo que había creído sobre su relación con Alejandro era una mentira. El amor que pensó que compartían era solo una ilusión cuidadosamente construida para manipularla. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntaba una y otra vez mientras revisaba los documentos. ¿Cómo no vi las señales? Pero no había tiempo para lamentaciones. Pilar había descubierto algo más. Alejandro estaba planeando vender los derechos de las canciones de Rosalía a una discográfica estadounidense sin consultarla. El trato estaba programado para cerrarse en solo 3 días. Tienes que actuar rápido, le advirtió Pilar. Si él vende esos derechos, perderás el control de tu música para siempre. Fue entonces cuando Rosalía tomó la decisión más valiente de su vida. Contactó a un abogado especializado en derecho matrimonial y derechos de autor, y le pidió que organizara una reunión urgente con Alejandro para el día siguiente. El encuentro en el despacho del abogado fue tenso desde el primer momento. Alejandro llegó con una sonrisa confiada, creyendo que Rosalía había venido a discutir los detalles del contrato de venta de derechos. Pero su expresión cambió drásticamente cuando vio que ella había traído todos los documentos que Pilar había recopilado. Alejandro, comenzó Rosalía con una voz firme que sorprendió incluso al abogado, sé quién eres realmente. Sé lo que les hiciste a Carmen, a Elena, a María. Y sé que lo que tenemos no es un matrimonio, es una estafa. El rostro de Alejandro se endureció. Ya no había rastro de la calidez que había mostrado durante los 2 años de su relación. En ese momento, Rosalía vio por primera vez al verdadero hombre con quien se había casado. Rosalía, no sé de qué estás hablando, respondió Alejandro, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Somos esposos, tenemos un contrato legal, y yo tengo derecho a mi parte de lo que hemos construido juntos. ¿Construido juntos?, replicó Rosalía. Yo escribí esas canciones, yo las canté, yo las promocioné. Tú solo me manipulaste para firmar papeles que me robaran mi futuro. El abogado, un hombre de mediana edad llamado José Luis Martínez, había visto casos similares antes, pero nunca con las emociones tan intensas. Decidió intervenir antes de que la situación escalara más. Señor Mendoza, dijo el abogado con tono profesional, hemos revisado los documentos del matrimonio y los contratos relacionados. Hay serias irregularidades que podrían invalidar varios de estos acuerdos. Alejandro se puso pálido. Sabía que su esquema había sido descubierto, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. No pueden probar nada, dijo con desesperación creciente. Rosalía firmó esos documentos voluntariamente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía 23 años, respondió Rosalía con lágrimas en los ojos pero con voz firme. Era una estudiante sin experiencia en el mundo legal. Tú te aprovechaste de mi inocencia y de mi pasión por la música. Fue entonces cuando el abogado presentó la carta que cambiaría todo. Era una declaración jurada de Carmen Rodríguez, la primera víctima conocida de Alejandro, en la que detallaba exactamente el mismo patrón de comportamiento que Rosalía había experimentado. Señor Mendoza, continuó el abogado, tenemos testimonios de 3 mujeres que confirman que usted ha usado el mismo método fraudulento en múltiples ocasiones. Esto constituye un patrón de fraude matrimonial y extorsión.
Alejandro se quedó en silencio por unos momentos que se sintieron eternos. Finalmente, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a las Ramblas de Barcelona. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, con la derrota evidente en su voz. Queremos que Alejandro renuncie a todos los derechos sobre la música de Rosalía, respondió el abogado. Queremos que devuelva todas las ganancias que ha obtenido fraudulentamente. Y queremos que firme un acuerdo de no divulgación para proteger la privacidad de mi cliente. Y el matrimonio, añadió Rosalía, quiero que se anule como si nunca hubiera existido. Alejandro se giró hacia ella con una expresión que mezclaba rabia y súplica. Rosalía, piénsalo bien. Sin mí, nunca habrías llegado donde estás. Yo financié tu primer álbum, yo te abrí las puertas. Tú me explotaste, lo interrumpió Rosalía. Me hiciste creer que me amabas cuando lo único que querías era mi dinero. Eso no es amor, Alejandro. Eso es abuso. El abogado colocó entonces sobre la mesa el ultimátum que habían preparado. Señor Mendoza, tiene 48 horas para decidir. Puede firmar estos documentos de renuncia voluntariamente, o podemos proceder con una demanda criminal por fraude, que incluiría no solo el caso de mi cliente, sino también los testimonios de las otras víctimas. La elección es suya. Los 2 días siguientes fueron los más largos en la vida de Rosalía. No podía comer, apenas podía dormir. Su futuro musical, todo por lo que había trabajado, dependía de la decisión de un hombre que la había traicionado de la manera más profunda posible. Pilar se quedó con ella durante esas 48 horas, recordándole constantemente que había tomado la decisión correcta. Eres más fuerte de lo que crees, le decía su hermana. Tu música viene de tu alma, no de él. Y tu talento es tuyo, nadie puede quitártelo. El tercer día, a las 5:47 de la tarde, el teléfono de Rosalía sonó. Era el abogado. Rosalía, tengo buenas noticias. Alejandro acaba de firmar todos los documentos. Eres libre. En ese momento, Rosalía se desplomó en el sofá de su apartamento y lloró como no había llorado en años. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó entre sollozos. Significa que recuperas todos los derechos de tu música, explicó el abogado. Significa que él no puede reclamar ninguna ganancia futura. Y significa que tu matrimonio será anulado oficialmente la próxima semana. Pero la historia no terminó ahí. Alejandro había firmado los documentos, pero bajo una condición: quería una reunión final con Rosalía. No para intentar reconciliarse, sino para explicar su versión de los hechos. Contra el consejo de su abogado y su hermana, Rosalía aceptó esa última reunión. Se encontraron en un pequeño café en el barrio gótico, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita hacía más de 2 años. Rosalía, comenzó Alejandro cuando ella se sentó frente a él, quiero que sepas que no todo fue mentira. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué quieres decir? Cuando te conocí, sí tenía la intención de hacer lo que había hecho antes, admitió Alejandro. Pero algo cambió. Tu talento era tan real, tan poderoso, que por primera vez en mi vida me enamoré realmente de alguien. Rosalía sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo su compostura. Si realmente me amaras, no me habrías engañado, respondió. El amor no se construye sobre mentiras y manipulación. Tienes razón, dijo Alejandro, bajando la mirada. Y esa es la ironía más cruel de toda esta situación. La única vez que sentí amor real fue con la persona a la que más daño le hice. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Finalmente, Alejandro continuó. Quiero que sepas que vas a ser una estrella internacional, Rosalía. Con o sin mí, tu música va a cambiar el mundo. Y cuando eso pase, y sé que va a pasar, quiero que recuerdes que tu éxito es completamente tuyo. Fue la última vez que Rosalía vio a Alejandro Mendoza. Unas semanas después, él desapareció de Barcelona y nadie volvió a saber de él. Los meses siguientes fueron de reconstrucción para Rosalía. Tuvo que aprender a confiar en su propio juicio, a tomar decisiones artísticas sin la influencia manipuladora de Alejandro. Pero con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más segura de sí misma. En noviembre de 2018, lanzó El Mal Querer, el álbum que la catapultaría definitivamente al estrellato internacional. Cada canción era un reflejo de su experiencia, de su dolor, de su liberación. Aunque nadie sabía la historia real detrás de las letras,
los críticos elogiaron la autenticidad emocional de su música. Pienso, una de las canciones del álbum, era particularmente personal para ella. Las líneas "Ya no duermo igual que antes /diagonal ya no sueño igual que antes" habían sido escritas durante las noches de insomnio posteriores a su separación de Alejandro. El éxito internacional llegó más rápido de lo que ella había soñado. Colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin y Ozuna, actuaciones en los Grammy Latinos, giras por Europa y América. Pero con cada logro, Rosalía recordaba las palabras del abogado: todo esto es tuyo. Nadie puede quitártelo. En 2019, cuando ganó su primer Grammy Latino por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Rosalía dedicó el premio a todas las mujeres que han tenido que luchar para recuperar lo que siempre fue suyo. Solo su familia sabía la verdadera profundidad de esas palabras. La experiencia con Alejandro también cambió la manera en que Rosalía se relacionaba con la industria musical. Se volvió extremadamente cuidadosa con los contratos, siempre consultaba con múltiples abogados y nunca firmaba nada sin entender completamente las implicaciones. Su equipo de management sabía que ella había tenido problemas legales en el pasado, pero nadie conocía los detalles completos. En 2020, durante la pandemia, Rosalía recibió una carta inesperada. Era de Carmen Rodríguez, la primera víctima conocida de Alejandro. Carmen había seguido la carrera de Rosalía y había intuido que tal vez habían compartido una experiencia similar. Querida Rosalía, decía la carta, no sé si alguna vez conociste a Alejandro Mendoza, pero si fue así, quiero que sepas que no estás sola. Tu música me ha dado fuerza para seguir adelante con la mía, y espero que algún día podamos conocernos. Rosalía respondió inmediatamente, y así comenzó una amistad que duraría años. Carmen, Elena y María se convirtieron en una red de apoyo inesperada, mujeres que habían pasado por la misma experiencia traumática pero que habían encontrado maneras de sanar y seguir adelante. Alejandro nos quitó años de nuestras vidas, le dijo Carmen a Rosalía durante su primera reunión en persona. Pero no pudo quitarnos nuestro talento. Eso siempre fue nuestro. En 2021, cuando Rosalía lanzó Motomami, el álbum que consolidaría su estatus como una de las artistas más innovadoras de su generación, decidió incluir una canción que nunca había planeado escribir. Se llamaba Saoko, y aunque el público la interpretó como una celebración de la independencia femenina, para Rosalía era una declaración personal de victoria sobre su pasado. El verso "Ningún hombre me frena" no era solo una línea pegadiza, era una promesa que se había hecho a sí misma en aquel despacho de abogado en Barcelona, cuando decidió luchar por su libertad. Durante las entrevistas promocionales del álbum, los periodistas a menudo le preguntaban sobre sus inspiraciones, sobre las experiencias que habían moldeado su arte. Rosalía siempre respondía con honestidad, pero sin revelar los detalles más dolorosos. He aprendido que la música es la única forma honesta de procesar el dolor, decía. Cuando cantas tu verdad, sin importar cuán difícil sea, hay una liberación que no encuentras en ningún otro lugar. En 2023, 5 años después de su separación de Alejandro, Rosalía recibió una llamada inesperada. Era una reportera de investigación que había estado siguiendo la pista de estafadores en la industria musical. Señorita Vila, dijo la reportera, tenemos evidencia de que Alejandro Mendoza ha continuado con el mismo patrón de comportamiento. Hay al menos 2 nuevas víctimas, ambas muy jóvenes. ¿Estaría dispuesta a testificar contra él? Rosalía no dudó ni por un segundo. Sí, respondió. Es hora de que pague por lo que ha hecho. El juicio contra Alejandro Mendoza se celebró en el otoño de 2023. Rosalía, Carmen, Elena, María y las 2 nuevas víctimas testificaron sobre sus experiencias. El caso atrajo atención mediática significativa, no por la participación de Rosalía, cuya identidad fue protegida durante el proceso, sino por el patrón sistemático de abuso que se reveló. Alejandro fue declarado culpable de fraude matrimonial, extorsión y abuso financiero. Fue sentenciado a 8 años de prisión y se le ordenó pagar reparaciones a todas sus víctimas. Después del juicio, Rosalía se sintió como si finalmente hubiera cerrado el capítulo más oscuro de su vida. En una entrevista posterior, sin mencionar nombres o detalles específicos, habló sobre la importancia de denunciar el abuso. Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa, dijo. Pensé que había sido ingenua, que había sido estúpida. Pero el abuso nunca es culpa de la víctima. Y denunciarlo no es venganza, es justicia. Hoy, Rosalía es reconocida no solo como una de las artistas más influyentes de su generación,
sino también como una defensora silenciosa de los derechos de las mujeres en la industria musical. Su fundación, establecida en 2024, proporciona asesoría legal gratuita a artistas jóvenes que enfrentan contratos abusivos. La música debe ser liberación, no explotación, dice el lema de la fundación. Cuando los fans escuchan Motomami o El Mal Querer, probablemente no imaginan la historia de supervivencia que hay detrás de cada canción. No saben sobre las 48 horas que cambiaron el destino de su artista favorita, sobre la decisión valiente que una joven de 25 años tuvo que tomar para salvar su futuro. Pero Rosalía lo sabe. Y cada vez que sube al escenario, cada vez que canta, cada vez que su música llega a millones de personas alrededor del mundo, recuerda esas palabras que se dijo a sí misma en aquel pequeño despacho de Barcelona: mi música es mía. Mi futuro es mío. Y nadie puede quitármelo. La historia de Rosalía y Alejandro Mendoza es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una persona que ha luchado por sus sueños, que ha enfrentado adversidades y que ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Es una historia sobre el poder de la verdad, sobre la importancia de la justicia, y sobre la capacidad del arte para transformar el dolor en belleza. Pero sobre todo, es una historia sobre una joven que se negó a dejar que alguien más escribiera su destino, y que encontró en la música no solo su salvación, sino también su voz para inspirar a otros a luchar por su propia libertad. Y así, lo que comenzó como una pesadilla en un pequeño despacho de Barcelona se convirtió en una historia de triunfo que resonará en la música de Rosalía para siempre.